Buenas tardes. Vamos a intentar ver, comprender la solución ya el último ejercicio que subo en esta serie de videotutoriales sobre diagramas de clases en el lenguaje UML, de cara a que preparéis bien pues vuestro examen, intentéis pues mitigar dudas, aclarar conceptos, etcétera, etcétera. Bien, como el problema es en este caso la solución es bastante extensa, vamos ya a, primero como siempre, recordar los pasos que hay que seguir para resolver el problema. Primero hay que leer el enunciado, esa especificación de requisitos que nos indica lo que tiene que hacer el sistema cuando esté construido. Recordaros también que los diagramas de clases, el diagrama de clases es un sublenguaje del lenguaje UML que nos permite especificar y nos permite diseñar sistemas, ¿de acuerdo? A sistemas que posteriormente van a ser implementados con un lenguaje de programación orientado a objetos, como, bueno, ya he dicho mil veces, C Sharp, C++, Java, PHP orientado a objetos, etcétera, etcétera. Bien, habrá que leer, habrá que estudiar esa especificación de requisitos. Ya os he dicho muchas veces que primero tenemos que detectar sustantivos, todos aquellos sustantivos que sean susceptibles en un futuro de transformarse en clases, ¿de acuerdo? Tendrán que tener vida propia, tendrán que almacenar datos, tendrán que interactuar en el sistema y tienen que ser elementos importantes en el desarrollo, en el funcionamiento del sistema, ¿de acuerdo? De esa parte del mundo que queremos informatizar. Muchas de las cosas no van a estar siempre perfectamente especificadas en la especificación de requisitos. Muchas veces tendremos que inferir a partir de nuestra propia experiencia, de acuerdo a lo ideal y lo que sería correcto, sería que la especificación de requisitos nos indicara con pelos y señales, ¿vale? Todas las clases, todos los métodos, todos los atributos, etcétera, etcétera. Pero eso ya veréis vosotros en vuestra futura vida de analistas programadores como no es así. Y todo el proceso de ingeniería del software va realimentándose unos pasos de otros, ¿vale? Diseño, implementación, pruebas, análisis, especificación de requisitos, etcétera, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que esto es algo vivo, ¿vale? Algo que cambia constantemente, es decir, las especificaciones de requisitos cambian constantemente. Tenemos que ser capaces de retocar el diseño, en este caso, el diseño del software, el diseño del diagrama UML, del diagrama de clases, para poder adaptar esos cambios al software. Bien, vamos a especificar, como siempre, aquellas clases que a partir de la lectura del enunciado y a partir de que detectamos determinados sustantivos, ¿vale? Estos sustantivos son posibles futuras clases. Otros muchos sustantivos van a transformarse en atributos de esas clases. Y fijaros también, los verbos o las acciones van a transformarse en métodos, muchos de los cuales, muchos verbos y muchas acciones aparecerán en la especificación de requisitos y algunos otros tendremos que inferirlos. Bueno, una vez recordado esto, vamos a aquellas clases que desde mi punto de vista pues son más fáciles de detectar o de ver, ¿vale? La clase holding, que representa un grupo de empresas, la clase empresa con sus atributos nombre, fecha de entrada y número de vendedores, la clase área mercado, la clase vendedor, la clase asesor, la clase país, ¿vale? La clase facturación, la clase captación y la clase vendedor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, estamos otra vez ante una composición, un holding, ¿vale? Se compone de una o muchas empresas y una empresa pertenece a un único holding. En el momento en el que el holding desaparece, la empresa no tiene sentido. De acuerdo, el ciclo de vida de esta clase está ligado al ciclo de vida de esta clase de aquí. Tenéis que tener muy claros, ¿vale? Hay que tener muy claro cuando ponemos una agregación, una composición. Tanto las agregaciones como las composiciones para su existencia en el problema necesitan, ¿vale? Necesitan de subobjetos, ¿vale? Es decir, un holding necesita de empresas, una empresa necesita de departamentos o de vendedores, un coche necesita de piezas, ¿de acuerdo? Para poder existir en el sistema.
Las composiciones fijan una relación muy fuerte con las clases componentes, de tal manera que si la clase padre en este caso, por ejemplo, pues empresa, ¿vale? Desaparece, pues los departamentos desaparecerían. En este caso, si la clase holding desaparece, las empresas de ese holding desaparecerían. Y fijaros, otra relación de composición que salta a la vista, ¿vale? Y que en este caso es muy clara. Fijaros, una empresa se compone de vendedores y un vendedor pertenece a una empresa, ¿de acuerdo? Otra composición muy clara. En el momento en que la empresa desaparece, el vendedor desaparece. El ciclo de vida de los objetos, de las instancias vendedor, dependen del ciclo de vida de su objeto padre, entre comillas, ¿vale? En este caso, objeto empresa, porque una empresa se compone de vendedores, ¿de acuerdo? Para que la empresa exista necesitamos vendedores y para que el holding exista necesitamos empresas. Bien, continuamos. Fijaros, una relación reflexiva, ¿de acuerdo? En este caso, un vendedor puede tener un vendedor, ¿vale? Como mucho en un nivel superior y un vendedor puede tener uno o muchos vendedores a su cargo, ¿eh? Una relación reflexiva bastante clara y bastante explícita, relación que ya veremos próximamente cómo la implementamos con código, porque fijaros, vuelvo a repetir, todas estas relaciones, todas las agregaciones, composiciones, clases, asociación, todo eso vamos a representarlo en código. Bien, es importante también almacenar la información sobre las captaciones, es decir, en qué fecha, qué vendedor ha captado, ¿vale? A qué otro vendedor. Y todos los vendedores deben de pertenecer a la misma empresa, no a empresas distintas, ¿de acuerdo? Fijaros que esto nos lo marca, un vendedor pertenece a una empresa distinta, perdón, a una misma empresa y un vendedor captado va a pertenecer a esa misma empresa. Fijaros que un vendedor, ¿por qué esta multiplicidad 0n? Porque no todos los vendedores van a realizar captaciones, habrá que sí, habrá que no, ¿de acuerdo? Y una captación va a ser realizada por un vendedor. Bien, sigamos avanzando. Una empresa va a estar ubicada en una o muchas ciudades, ¿vale? Y en una ciudad puede haber una o muchas empresas. Fijaros, siempre os digo que cuando tenemos uno muchos o cero muchos, clase asociación. Fijaros, ciudad empresa, actividad empresarial y es sede, ¿vale? Fijaros que son dos tipos booleanos, porque hemos dicho que una empresa puede desarrollar su actividad en varias ciudades, pero solo en una de ellas va a ser sede central. En las otras simplemente va a actuar como una subsidiaria de la empresa que está en la sede central. ¿Dónde controlamos esto? Pues en el atributo esSede, de tipo booleano, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando, un país se compone de una o muchas ciudades, nos dice que nos interesa la información sobre el país en el que está esa ciudad y nos interesa el nombre del país, la capital y los habitantes, ¿de acuerdo? Un país se compone de ciudades y una ciudad está en un único país y ese país, ¿vale? Va a tener, en este caso, yo considero que esto es un error, no es 1n, es 1, es decir, un país va a tener a nivel de PIB, perdón, sí que es 1N porque, disculpad, hace falta guardar información histórica. Fijaros, va a tener una cantidad de PIB en un año determinado. Por lo tanto, un país va a tener uno o muchos PIBs a lo largo de determinados años. Y un PIB, ¿de acuerdo?, va a pertenecer a uno o muchos países. Esto sí que creo que no es correcto. Esto sí que tiene que ser 1, ¿vale? Este N no sería correcto, ¿vale? Por ejemplo, el PIB de China para el año 2014, que pueden ser, pues no sé, 10.000 millones de dólares, ¿vale? Pertenece a China, ¿vale? No pertenece a dos países al mismo tiempo, ¿vale? Por lo tanto, este N es incorrecto, pero este 1N sí. Fijaros que es correcto porque guardamos, digamos, la serie histórica, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Una empresa, por el mismo motivo que hemos creado esta clase, va a tener 1 a n facturaciones. Fijaros, el monto pone aquí de tipo currency, de tipo moneda. Me podéis también poner de tipo doble, ¿vale? De tipo decimal. Ya he repetido el video tutorial de antes, que a eso no le voy a dar importancia. Pero eso sí, tenéis que ponerme el tipo de dato, ¿vale?
y un año. Por lo tanto, una empresa, una instancia de la clase empresa, a lo largo de su ciclo de vida, va a tener muchas instancias facturación. En este caso, una por cada año en el que todo el sistema esté funcionando, ¿vale? O en este caso, a partir de la fecha de entrada de la empresa en el sistema, ¿eh? Evidentemente, a partir de la fecha de entrada de la empresa en el holding, ¿de acuerdo? Y fijaros como una facturación va a pertenecer a una empresa, es decir, en el año 2013 esta empresa pues ha facturado 20 millones de dólares, ¿vale? O sea, durante el año 2013 los 20 millones de dólares pertenecen a esta única empresa. Por lo tanto, recalco que esta solución de aquí está mal. No es 1N, es 1. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Una empresa va a cubrir una o muchas áreas de mercado y un área de mercado va a ser cubierta por una o muchas empresas. Como siempre os digo, cuando hay multiplicidad, uno a muchos, o cero muchos, o incluso cero muchos, uno muchos, o uno muchos, cero muchos, surge una clase asociación donde almacenaremos esa información. Fijaros que en empresa área almacenaremos la información, ¿vale? De qué empresa, en qué área trabaja. Fijaros que aunque aquí no haya datos, se arrastran estos dos atributos, ¿de acuerdo? Nombre de empresa y nombre del área de mercado. Nos dice el enunciado también que, evidentemente, en cada área del mercado en el que esté presente cada una de las múltiples empresas que tiene el holding, ¿vale? Vamos a disponer de un asesor. Un asesor puede llevar muchas empresas área y una empresa área puede ser llevada por muchos asesores. ¿De acuerdo? Como siempre que tenemos uno a muchos, clase asociación, empresa asesor, ¿vale? Con un atributo que va a ser de tipo fecha, en el que vamos a almacenar en qué fecha, fijaros, qué área, con qué código y qué empresa área, arrastrando estos dos atributos, es decir, nombre de empresa y nombre de área de mercado, ¿de acuerdo? Se ha llevado a cabo ese asesoramiento, ¿vale? Es decir, una empresa determinada en un área de mercado determinado por un asesor en concreto, ¿vale? Durante un periodo de tiempo se ha llevado ese seguimiento. Esta puede que sea la parte más difícil de ver, ¿de acuerdo? Porque tenemos esta clase asociación que a la vez está relacionada con la clase asesor, pero fijaros que la clase asesor, su rol tiene sentido cuando interactúa con un área de mercado en la que participa una empresa, ¿de acuerdo? A partir de la relación de estas dos clases de aquí. Y por último, ese asesor va a poseer un título, una titulación, y esa titulación la pueden poseer determinados asesores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues máster en gestión avanzada de empresas alimentarias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿vale? Es decir, ese mismo máster puede ser poseído por 1, 2, 3, 50, 100, 200 asesores. Y ese asesor, ¿vale? Y un asesor va a poseer, en este caso, una titulación. Y por último, recordad esta clase ciudad, que en un principio tendría que aparecer aquí en país y en empresa, pero que la ponemos como una clase, como una entidad propia, ¿de acuerdo? Porque fijaros, ciudad, ¿vale? Arrastraría los atributos nombre de país y nombre de empresa, ¿de acuerdo? Bien, y creo que ya he finalizado. Espero que os haya servido para preparar el examen y espero también bueno, vuestros comentarios y vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? Y creo que con esto pues doy por finalizado el video tutorial.